Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, mis hermanos y hermanas, donde quiera que me estén escuchando. Habla Iván Santiago, desde aquí, desde Estados Unidos, desde el estado de Missouri, en la ciudad de Springfield. Aquí estamos nosotros, donde vivimos, donde trabajamos, donde laboramos, pero estamos compartiendo con ustedes estas lecciones y hoy vamos a comenzar una nueva serie. Y esta nueva serie tiene que ver con la oración. Y déjenme decirles que por lo menos quiero presentar 12 lecciones. 12 lecciones en cuanto a la oración. Y otra vez, muchas veces nosotros pensamos que sabemos orar, pero aún los apóstoles le dijeron a Cristo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Como base de esta serie, queremos usar este himno que se titula Dulce Oración. Dulce Oración. Vamos a escucharla y después de esto hablamos más. Dulce oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, al trono exceso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración. Dulce oración, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando estés con Cristo en la celeste Sion, entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Esta canción, este himno que nosotros cantamos a diario en nuestras congregaciones, realmente debe llamarnos a nosotros la atención para estar más conscientes de la oración, Como les digo, hoy vamos a comenzar esta nueva serie, y esta nueva serie quiero presentar por lo menos
12 lecciones. Y otra vez, yo espero que no se aburran ustedes en escuchar estas lecciones, porque déjenme decirles, la Biblia está llena de oraciones. Y vamos a ver esto en unos instantes, realmente hoy es el 19 de septiembre y como había anunciado en presentaciones anteriores, quiero resaltar, por lo menos desde ahora hasta el fin del año, la herencia hispana. Y hoy este fin de semana se celebra lo que se llama el Día Internacional de la Paz. También aquí en la República de Chile también se celebra las fiestas patrias. Esta semana se ha celebrado las fiestas patrias también en México. Y otra vez estamos muy contentos de que hay hermanos que nos escuchan a través de toda este hemisferio. Y me alegra sinceramente que me estén escuchando. Hay hermanas y hay hermanos que siempre nos están mandando comentarios, nos están mandando notas y realmente lo agradecemos. Ahí tenemos varios comentarios de nuestra hermana Linda, de nuestra hermana Beatriz, de nuestra hermana Leo G, y también de otros hermanos que nos están viendo, que realmente los nombres pasan muy rápido en la pantalla y a veces ni los puedo mirar. Pero gracias por acompañarme en esta serie de lecciones que vamos a comenzar hoy. Y sinceramente les digo y sinceramente les recomiendo que no solamente escuchemos estas lecciones con calma, con meditación, pero que también nosotros podamos apreciar lo que es la oración, apreciar lo que el Señor nos quiere decir con la oración. La iglesia realmente, la iglesia ha sufrido bastante por pecados en la congregación y realmente ha sufrido también por menguanza de las congregaciones. Hay congregaciones que realmente se están haciendo muy pequeñas realmente. Y nosotros debemos entender, nosotros debemos reconocer que realmente el diablo está trabajando. El diablo no cesa de trabajar. El diablo siempre está tratando de destruirnos. Aunque la iglesia es protegida y guiada por el Espíritu Santo, el diablo realmente está en el mundo y la iglesia está en el mundo, y el diablo realmente nos está atacando con el materialismo, con el mundanismo, con los entretenimientos, con los deportes, aún con la misma familia. Y realmente nosotros tenemos que reconocer, nosotros tenemos que estar alerta. Y realmente las lecciones que yo quiero presentar son lecciones que, otra vez, como es mi estilo, darla desde otro ángulo, darla desde otro punto de vista, de otra perspectiva, para que nosotros podamos mejorar en la comunicación con Dios, La Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver una infinidad de diferentes personajes bíblicos que han hecho oraciones, y muchas de estas oraciones, y las vamos a citar. Vamos a citar muchas de esas oraciones en esta serie, pero realmente cada vez que nosotros miramos estas oraciones y esto nos va a ayudar a nosotros en tener las herramientas para mejorar la vida de oración en nuestra vida realmente, porque tenemos que mejorar. Y hay veces que nosotros pensamos que sabemos orar, yo sé cómo orar, pero en realidad yo creo que nosotros tenemos que tener una mente abierta, tener nosotros ese deseo de querer aprender y mejorar, sinceramente, porque el cristianismo es de crecer y mejorar, no es de estancarnos, no es de decir yo sé cómo hacerlo, yo lo he hecho y ya yo no tengo que mejorar. Vamos a ver en esta serie de lecciones, y hoy es la introducción general,
de esta serie, pero vamos a ver en esta serie de lecciones varias herramientas que nos van a ayudar a nosotros en mejorar, tanto en las oraciones públicas como en las oraciones privadas. Realmente la Biblia nos habla, y es interesante cómo nosotros podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, se habla ya en el libro de Daniel que Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Yo no sé cuántas veces ora usted al día. Yo no sé. Pero yo espero que sea más de 3. Más de 3. Porque déjenme decirles, y esto no es para vanagloria, no es arrogancia, pero yo les doy mi rutina, y otra vez esto es algo que nosotros podemos aprender con esto. Yo me levanto en la mañana con oración. Yo cuando tomo mi desayuno tengo la oración. Ahora cuando estoy preparándome para estas lecciones que doy varios días en la semana, yo hago oración. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo hago oración. Llega el almuerzo, yo hago oración. Llega la tarde, yo hago oración por la cena, cuando estoy con mi esposa. En la noche nos acostamos y hacemos la oración. Así que básicamente por lo menos 5 o 6 oraciones. Pero en el libro de Daniel, allá en el capítulo 6, en el verso 10, dice que Daniel oraba 3 veces al día. Yo no sé cuánto tardaban las oraciones de Daniel. Yo no sé, pero déjenme decirles, Daniel era una persona que daba gracias, una persona que estaba pidiendo por socorro, una persona que estaba confesando, y esas por lo menos son las partes de las oraciones que vemos en el libro de Daniel. ¿Qué de David? David realmente escribió varias de sus oraciones, especialmente en los Salmos. Él escribió oraciones de su fracaso, escribió oraciones por su pecado, escribió oraciones de acción de gracia, escribió oraciones de pedir a Dios. Y uno de los ejemplos es la oración que se encuentra ya en el Salmo 51. ¿Qué diremos de Salomón? Salomón también, la Biblia nos habla que era una persona de oración. Él comenzó antes de que estuviera él el reinado, antes de que él fuera el rey de Israel. Salomón, vemos que él oraba bastante, y tenemos el libro del Cantar de los Cantares, tenemos el libro que nos habla allá en Proverbios, y tenemos el libro de Reyes, donde habla de que Salomón siempre estaba orando. Y una de las cosas que más me interesa a mí, o más me llama la atención, es el hecho de que Salomón estaba orando por sabiduría. Por sabiduría. Y otra vez allá en Primera de Reyes capítulo 3, y vamos a ver esa oración en una de las lecciones. Vamos a ver esta oración, cómo él estaba pidiendo. Y otra vez, vamos a ver nosotros que hay diferentes tipos de oraciones, y una de ellas es de pedir, de pedir. Aún Santiago nos dice que si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, haga una oración a Dios por sabiduría. Pero otra vez estamos hablando de oraciones personales, estamos hablando de oraciones donde dice la Biblia, entra en tu aposento. Y vamos a ver en una de las lecciones, vamos a ver cómo la privacidad es necesaria para la oración. Y otra vez estamos hablando de la oración privada, pero también cuando hablamos de la oración pública, hay que pedir, hay que pedir. Tenemos nosotros a Moisés con un montón de diferentes oraciones que se encuentran allá en el libro de Éxodos o también en el libro de Génesis, donde Salomón suplicaba. Cómo suplicaba Moisés en el libro de Éxodos, en el libro de Génesis. Pero Moisés suplicaba a Dios para que le ayudara a dirigir a este pueblo que era terco. A este pueblo que era un pueblo malagradecido, un pueblo que no respetaba a Dios. Y Moisés suplica. Y otra vez ese es otro tipo de oración. Y vamos a verla en detalles. Las súplicas de Moisés por el pueblo. Las súplicas que
que hizo Moisés para que Dios no destruyera al pueblo de Israel por sus pecados. Y otra vez, ¿cuántas veces estamos nosotros haciendo súplicas de esta manera por el pueblo, por la iglesia, por nuestra familia que todavía no son cristianos, o por nuestra familia que son cristianos, para que se mantengan en la firmeza? Hay otra oración que vamos a ver en esta serie, y es una oración de dedicación, una oración de dedicación. Muchas veces yo no he oído mucho en la iglesia oraciones de dedicación. Y Ana ya en el libro de Primera de Samuel habla de esta oración por la cual ella oraba a Dios por un hijo. Y este hijo, ella estaba hablando por la dedicación de este hijo. Ella quería dedicar a su hijo para que sirviera al Señor. Y esto antes de que el hijo naciera, antes de que Dios le diera a su hijo. Y Ana estaba hablando por esta oración de dedicación. Y otra vez vamos en uno de los temas que vamos a hablar, vamos a ver el tema, las oraciones de dedicación. ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado para dedicar a nuestros hijos, para dedicar aún las cosas que nosotros tenemos? Si compramos un carro, si compramos una casa, ¿por qué no hablar a Dios y decirle: Dios, ayúdame a dedicar este mueble, este hogar, este carro para tu servicio? O aún los trabajos, dedicar los trabajos para que Dios nos dé los medios de poder prosperar más todavía. También vamos a tratar de las oraciones de Abraham. Y las oraciones de Abraham, hay varias que se encuentran allá en el libro de Génesis, pero una de las que vamos a tratar es la súplica. Y otra vez, otro tipo de oración, la súplica en este caso. La súplica que él estaba haciendo por Sodoma y por Gomorra. Algo muy semejante a la situación de Jonás, donde Jonás hacía también una oración. Y él pedía, le suplicaba a Dios que le diera tiempo para ir y hacer la voluntad de él. Pero en el caso de Abraham, él estaba suplicando por una tierra de gente mala. Y dice en esta oración que él le hacía a Dios, dice: Dios, si hay 50 justos, ¿vas a destruir esta oración? Dios, si hay 40 justos. Y el número bajó tan bajo como al número 10. Ni aun 10 personas en las ciudades de Sodoma y de Gomorra eran justas delante de Dios. Pero otra vez, ¿cuándo fue la última vez que nosotros suplicamos por nuestras Gomorras? ¿Cuándo fue la última vez que suplicamos por nuestros Nínives? ¿Cuándo fue la última vez que suplicamos por la ciudad de Monterrey, la ciudad de San Juan, la ciudad de Springfield, la ciudad de Alabama? ¿Cuándo fue la última vez que suplicamos? Y encontramos el mejor ejemplo de la oración. Encontramos el mejor ejemplo de la oración en Cristo. Y vamos a ver, hoy vamos a ver un poquito de la oración de Cristo, la oración modelo. Pero Cristo tenía una vida enteramente dedicada a la oración. La Biblia realmente no nos dice literalmente cuántas oraciones hizo Cristo. Pero sí, déjenme decirles, a través de los evangelios nosotros podemos ver el panorama de la vida de Cristo. Y el panorama de la vida de Cristo era una vida de oración. Era una vida totalmente entregada a la oración, a la dependencia de Dios. Y realmente a veces nosotros no hemos notado cuántas oraciones Cristo hizo en los evangelios. Déjenme decirles, vamos a hablar un poquito de esto en una de las lecciones, pero Cristo habló a Dios a solas. Dice que Él se apartó. Hay varias ocasiones donde dice que Cristo se apartó. El huerto de Getsemaní es uno de esos ejemplos, donde dice allá en Lucas, y dice también en Mateo, dice que Él se apartó a orar a Dios. Pero también hay evidencias a través de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, donde Cristo se apartaba, ¿sí? Él se iba a solas a orar. Esto me acuerda la historia de Moisés y de Josué.
donde dice que Josué, él tenía e iba a este campamento, a esta tienda, la tienda de la oración, donde iba él y Josué le acompañaba, y Josué, estaba a solas con Dios, orándole a Dios. Pero cuántas veces no vemos a Cristo, que dice la Biblia simplemente que él se apartó a orar, a solas, a solas. Cristo entró en su aposento y él cerró la puerta porque él quería tener privacidad con Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho a nuestros hermanos, a nuestros familiares, ¿saben qué? Quédense ahí, yo voy a ir a orar. Que la gente reconozca que somos gente de oración. Hay muchos documentos, hay muchas evidencias donde Cristo oró en público, donde los apóstoles lo oyeron, donde la gente lo oyó. Juan, en el Evangelio de Juan, por lo menos vemos allá en el capítulo 11, en el capítulo 12, esta famosa oración que vamos a tocarla. Vamos a tocarla brevemente, esta oración pública de Cristo, donde Cristo estaba orando por la iglesia. Pero podemos ver que Cristo oró, y esto es muy, muy interesante. Cristo oró en muchas ocasiones cuando él iba a hacer decisiones importantes. Uno de los ejemplos allá en Lucas 6. Se ven a través de los evangelios cuando Cristo oraba en voz alta, en privado, a solas. Cada vez que iba a hacer una decisión importante. Y déjenme decirles, muchas veces nosotros vamos a ir a buscar trabajo, ni tan siquiera oramos. Vamos a ir a la escuela y ni tan siquiera oramos. Vamos a ir de viajes y a veces ni tan siquiera oramos. Nosotros tenemos que aprender a orar, especialmente cuando hay decisiones importantes en nuestra vida. Hay varias oraciones dedicadas a la sanidad. Cristo oró hablando y pidiendo por la sanidad. Él podía salvar y él podía sanar, pero hay evidencias donde Cristo registra que él estaba orando al Padre y dice: Padre, tú da la sanidad. Marcos y Lucas nos hablan de esto. Hay ocasiones donde Cristo también oraba a Dios para que se hiciera la voluntad del Padre. Mateo 26 es un ejemplo de esto. Cuando Cristo oraba a Dios, dice: sea tu voluntad y no la mía. Hay cosas en esta vida, hay situaciones en esta vida, hay cosas que nosotros no tenemos ningún control. Y simplemente lo que tenemos que hacer es buscar y orar a Dios para que se haga su voluntad y no la nuestra. Hay evidencias, hay oraciones que Cristo nos dio que eran dedicadas a la alabanza, Jesús hablaba y se regocijaba y daba gracias a Dios por regocijo. Y vamos a hablar de este tipo de oración también, las oraciones de regocijo, las oraciones de alabanza. Pero también Cristo aprendió a enseñar a sus apóstoles a cómo orar. Varios pasajes en los evangelios donde Cristo da esta idea de enseñar a los apóstoles cómo orar. Y otra vez, nosotros queremos, a través de esta serie de estudios, proveer las herramientas y por lo menos tratar de ayudar a nuestros hermanos en las oraciones públicas. Y otra vez, esto demanda de nosotros que muchas veces tenemos que usar la práctica y más práctica. El Señor nos manda a orar, no ocasionalmente. Ustedes saben, Tesalonicenses dice orar sin cesar. Y este versículo que nosotros lo leemos y lo citamos,
Yo creo que Cristo nos quiere decir a nosotros que nosotros debemos practicar, practicar, practicar y más práctica. Una oración aislada no nos va a ayudar. Una oración larga y elocuente a veces ni puede ser efectiva. Nosotros tenemos que madurar en hacer oraciones. Y otra vez, la única manera como nosotros podemos madurar en hacer las oraciones, en desarrollar una disciplina en orar, es practicar, practicar y practicar. Y déjenme decirles, no hay ningún problema, no es pecado, no hay ninguna violación de los mandamientos de Dios en escribir las oraciones que nosotros vamos a hacer. Yo sinceramente les digo, cuando a mí me toca orar en la congregación, las oraciones públicas, yo hago mis notas de lo que yo quiero hablar. Especialmente si la oración es de introducción, de bienvenida a la iglesia, o la oración es de despedida, o la oración es por la cena del Señor, o la oración es por la ofrenda. Yo tengo mis notas. Porque otra vez, nosotros tenemos que aprender a desarrollar las oraciones para las ocasiones correctas. Tenemos que disciplinarnos nosotros en hacerlo de la manera correcta. Los apóstoles, el apóstol Pablo escribió oraciones en casi todas sus cartas. ¿Por qué? Como modelo para nosotros. Nosotros podemos ver las oraciones que se narran a través de la Biblia. Oraciones que nos pueden ayudar a nosotros en aprender. Y otra vez, práctica hace el maestro. Y cuando nosotros nos preparamos para dar las oraciones, tanto públicas como privadas, nosotros podemos entonces tener oraciones efectivas, oraciones efectivas. Y otra vez, nosotros tenemos los modelos, tenemos patrones. Cristo mismo le dijo los apóstoles diciéndole a él, Señor, enséñanos a orar. Y Cristo le dio un patrón, Cristo le dio un modelo. Y vamos a ver un poquito más en esta oración, la oración de Cristo, el modelo de Cristo. Y vamos a ver que hay básicamente 4 cosas que nosotros tenemos que tener en el patrón de las oraciones que tenemos a Dios. Pero nosotros podemos ver las oraciones que hizo David, Nehemías, Daniel, Salomón, Moisés, y podemos ver nosotros cómo estas oraciones que la Biblia nos las dejó escritas, nosotros podemos usarlas para mejorar. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Y nosotros podemos aprender con estos modelos. El libro de Nehemías, el libro de Lamentaciones, realmente es una oración a Dios. Una oración que tiene lloro. Una oración que tiene aquel dolor que tenía Nehemías por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios. Y el libro de Nehemías nos ayuda a nosotros a ver los desafíos que nosotros tenemos cuando oramos por Dios. Dicho sea de paso, una serie de estudios que yo quiero presentar cuando vaya allá a la República de Cuba va a ser basadas en el libro de Nehemías. Va a ser basadas en el libro de Nehemías. Cómo nosotros podemos ver la restauración, podemos ver la reconstrucción y podemos ver la reanimación de Nehemías para con el pueblo de Israel. Y otra vez, Nehemías podemos nosotros ver en su libro cómo él tenía la oración y era algo integrante, era algo que realmente él nos muestra, y cómo él oraba diariamente por el trabajo que se iba a hacer y por los desafíos que él tenía en la reconstrucción del templo. Y podemos ver cómo él se conduce. Y otra vez, ¿por qué no nosotros usar estos ejemplos, estos patrones, estos modelos de las oraciones que tenemos ya escritas para mejorar en nuestras oraciones?
También nosotros tenemos que ver, y vamos a ver en una de las lecciones, la postura. Otra vez, como decíamos, Daniel dice que él oraba 3 veces. Se habla de que muchas de las oraciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, arrodillarse era la postura correcta. Podemos ver que parados era la postura correcta. Habla Pablo allá en las cartas a Timoteo, dice que alza las manos, y yo he visto aún hermanos en la iglesia del Señor levantando las manos para orar a Dios. Cerrar los ojos. Otra vez, la postura tiene que ver con el tipo de oración y tiene que ver con la ocasión. Yo realmente, y otra vez, no digo esto para vanagloria, pero como ejemplo, yo acostumbro arrodillarme, especialmente en mis oraciones privadas. Muchas veces en público inclinamos nuestra cabeza y cerramos los ojos, esto para que no hayan obstáculos que nos distraigan. Por eso a veces bajamos la cabeza, cerramos los ojos para que no nos distraigamos. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a bloquear el sonido que está alrededor de nosotros y concentrarnos para que nosotros estemos totalmente dedicados. A veces tenemos que mirar hacia la tierra, mirar hacia el piso para poder nosotros reconocer, y la Biblia nos habla como aún David oraba y se postraba en el suelo. Hay algunos que la Biblia nos dice lo hacían de pies, lo hacían arrodillados, otros hasta sentados. Y otra vez vamos a ver algo en cuanto a la postura. Jesús nos dice, Marcos es un ejemplo, capítulo 6, verso 41, dice que él solía levantar sus ojos, mirar al cielo. Otra vez, la postura tiene que ver con nuestra concentración, y otra vez esto es parte de las herramientas, esto es parte de las cosas que nosotros queremos ver que nos pueden ayudar en nuestra oración a Dios. Como decía hace unos instantes, planificación es también esencial. En otras palabras, nosotros tenemos que planear y tener una idea clara y correcta del propósito de la oración. Hay hermanos, y otra vez, esto es algo que nosotros debemos entender, hay hermanos que a veces pasan al frente y piden las oraciones. A veces las oraciones pueden ser por sanidad, porque están enfermos. A veces puede ser porque están de viaje o van de viaje. Y yo he oído a hermanos que cuando se les pide, ¿puede orar por este hermano?, dicen todo menos la razón por la cual él estaba pidiendo las oraciones. Otra vez, planificación. Tenemos nosotros que reconocer cuáles son las razones, los propósitos, las razones que se nos ha pedido. Si usted va a orar por la enfermedad, si usted va a orar por el crecimiento, si usted va a orar por la cena del Señor, si usted va a hacer la oración de apertura, si usted va a hacer la oración de clausura, haga su planeo. Acuérdese de tomar en consideración el propósito de la oración. Si vamos a orar por los enemigos de la iglesia, vamos a orar por los enemigos de la iglesia. Si vamos a orar por el edificio, vamos a orar por el edificio. Si vamos a orar por la sanidad, vamos a orar por la sanidad. Y planificar y dedicar el tiempo significativo para estas oraciones específicas. También nosotros podemos ver que hay programas.
Otra vez, hay, yo no sé, la congregación donde usted se reúna, si usted tiene 2, 3, 4 oraciones. Y otra vez hay que ver el programa. Cuando usted está orando por la comida, bueno, hay que orar por la comida. Y pide y dar gracias por la comida. Cristo mismo, hay varios ejemplos donde Cristo mismo dio gracias por la comida. ¿Se acuerdan ustedes cuando él estuvo allá con aquellos 5,000 en una ocasión, con 4,000 en otras ocasiones y solamente habían estos panes y estos peces? Dice que él oró específicamente por la comida. Y el programa era de orar por la comida. En otras ocasiones, nosotros podemos ver que si es la oración de apertura, hablar y dar a Dios oración por la apertura. Si es oración de acción de gracia, bueno, entonces hay que hablar y dar gracias. En este caso, dar gracias por el pan, dar gracias por la copa, o dar gracias por la ofrenda. Y otra vez tenemos nosotros que aplicar las oraciones a las diferentes situaciones. Déjenme decirles algo más. Y esto realmente me anima, me inspira. Porque acuérdense ustedes que cuando nosotros estemos en el cielo, nosotros vamos a estar haciendo 2 cosas cuando estemos en el cielo: orar y cantar. En el cielo no vamos a predicar. En el cielo no vamos a enseñar. En el cielo no vamos a bautizar. Vamos a orar y vamos a cantar. Apocalipsis capítulo 5, verso 3. Dice que estaban las arpas y las copas de oros llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Si nosotros aquí no aprendemos a orar, imagínense cuando lleguemos al cielo. Imagínense que nosotros estemos delante de Dios y no vamos a saber ni cómo cantar ni cómo orar. Tenemos que aprender a concentrarnos en nuestra mente y en nuestro corazón a orar a Dios, a orar a Dios. Porque realmente Cristo quiere que nosotros aprendamos a orar. Cristo quiere que nosotros sigamos el modelo de la oración. Mateo, en el capítulo 6, verso 9 en adelante, es donde está el gran modelo de la oración de Cristo. Y yo quiero dedicar el resto del tiempo que me queda hablando de esta oración, hablando de este modelo. Porque en realidad, déjenme decirles, Cristo cubre básicamente 4 cosas en la oración. Básicamente 4 cosas. Muchas veces nosotros ni tan siquiera hemos memorizado la oración modelo del Señor. Hay veces que tratamos de citarla, tratamos de decirla, y hay veces que no la completamos completamente, no la decimos completamente. La congregación donde mi hijo Michael se reúne allá en Abilene, si ustedes van a los servicios allá con ellos, en la iglesia de universidad en Abilene, Texas, la costumbre de al final de la predicación es rezar, es decir la oración de Cristo. Y con eso termina. Esa es la oración final que ellos dan. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro
que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchos terminan la oración ahí, pero en realidad el verso 14 y el verso 15 son parte también de la oración. Porque así como nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Amén. La oración modelo de Cristo, y usando básicamente del versículo 9 hasta el versículo 13. Básicamente esta oración de Cristo está dividida en cuatro diferentes secciones. En cuatro diferentes secciones. En primer lugar, la oración modelo de Cristo nos llama la atención a darle gloria, honor y alabanza. Otra vez, cada oración que nosotros hacemos va dirigida a Dios. Va dirigida a Dios. Y Cristo realmente nos está instruyendo. Cuando ellos le preguntaron, los apóstoles le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Yo no sé cómo los apóstoles comenzarían su oración, yo no sé. Pero Cristo nos está diciendo que la oración no va a ser y no va a comenzar con palabras vanas o palabras repetitivas. Hay muchos hermanos que yo oigo en oraciones públicas que siempre están repitiendo Señor, 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 Señor. O Padre, Padre, Padre. Siempre están repitiendo. Cristo nos está llamando que hagamos la invitación a Dios. Que le llamemos a Él primero, Padre nuestro que estás en los cielos. Atribuirle su gloria, atribuirle el honor, darle la alabanza. Santificado sea tu nombre. Nosotros podemos ver que cuando nosotros nos dirigimos a Dios, podemos dirigirnos a Él como el Creador, como el sustentador, como el protector, como nuestro Padre, como nuestro Salvador. Y que cuando nosotros pronunciamos las palabras, santificado sea tu nombre, que no lo hagamos de una manera vana o de una manera rutinaria, porque debemos reconocer que Dios es santo. Y si Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. Otra vez, Pedro habla de esto, en el Antiguo Testamento habla del mismo principio, dice que nosotros seamos santos como Dios es santo. En el Antiguo Testamento los judíos acostumbraban comenzar las oraciones diciendo, sean santos porque yo, vuestro Dios, es santo. En Crónicas se habla la oración que decía David, dice, bendiga a nuestro Señor por su grandeza
Primera de Crónica. Así que David, el pueblo de Israel, atribuían la alabanza, atribuían la gloria, atribuían el honor a Dios, primeramente. Y nosotros tenemos que reconocer eso, reconocer que Dios es el que merece toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria y toda la adoración. Así que, si alguien ha preguntado, siempre debemos comenzar la oración usando el nombre de Dios. Cristo es lo que nos dice. Cristo es lo que nos dice. Los ejemplos que vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay que reconocer primero a Dios y atribuirle a Él la gloria, la honra y la alabanza. En segundo lugar, el modelo de la oración de Cristo nos llama a reconocer su supremacía. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cada oración que nosotros hagamos, ya sea de petición, ya sea de ruego, ya sea de alabanza, ya sea de acción de gracia, nosotros debemos reconocer la supremacía de Cristo, la supremacía de Dios. Reconocer que el reino ya vino, que el reino está en Cristo, que el reino está en la iglesia y que Dios lo va a prosperar. La iglesia es el reino y Dios va a prosperar el reino. No tan solamente en la tierra, porque estamos en la tierra, pero el reino será tomado y será llevado al cielo, dice la carta de Pablo a los Corintios. Nosotros reconocemos la supremacía de Dios a través de la salvación. Al enviar a su Hijo Jesucristo para que hiciera la voluntad de Dios en el reino que es la iglesia, y Cristo nos añadió a esta iglesia, a este reino, porque nosotros aceptamos su sacrificio, porque aceptamos el amor de Dios. Y otra vez esto nos habla y nos enseña que no nos avergonzamos. No nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos del reino. No nos avergonzamos de hacer la voluntad de Dios. Reconocemos, todo lo contrario, reconocemos que la voluntad de Dios se hace en nosotros. Y la voluntad de Dios se hace en el mundo. Porque de Él es el cielo y la tierra. Cristo nos enseña que debemos depender de Él, y por eso reconocemos su supremacía. También otra parte íntegra de la oración de Cristo, del modelo que Él nos ha dado, es pedir por nuestras necesidades diarias, En este caso, Cristo nos da el ejemplo de pedir por la comida. Danos el pan nuestro hoy. No el pan de mañana, no el pan de la semana que viene, pero el pan nuestro de cada día. Pero también Cristo nos está hablando de que parte de las necesidades diarias de nosotros es que nos libre del mal. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muchas veces nosotros usamos el modelo de la oración de Cristo solamente para el pan.
Pero Cristo nos dice en este modelo que también tenemos que considerar que diariamente nosotros estamos expuestos al pecado. Líbranos hoy del pecado. Líbranos hoy del mal. Líbranos hoy de la tentación. Cristo realmente nos está llamando a que reconozcamos que el modelo de nuestra oración debe incluir diariamente el hecho de que nosotros vamos a comer, pero también que nosotros estamos rodeados por el pecado. Como decía al principio, la iglesia está en el mundo, no somos del mundo. Pero el diablo está en el mundo y él quiere destruir a la iglesia. Dios quiere proveernos a nosotros de las riquezas y de los medios por los cuales nosotros podamos vencer al pecado. Pero muchas veces nosotros erramos en pedir diariamente porque Dios nos ayude a vencer el pecado. Cristo, como dice esta frase común, enséñale al hombre a pescar y nunca más tendrá hambre. Cristo nos está enseñando a nosotros a orar para que nunca entremos en tentación, para que siempre tengamos las bendiciones de Dios, de los alimentos. En Mateo mismo, ahí en el capítulo 7, Cristo dice que si nosotros pedimos por pan, Él no nos va a dar una roca. Y si pedimos nosotros por pescado, Él no nos va a dar una serpiente. Pero Cristo nos está invitando a que oremos por las necesidades diarias. Porque Dios entiende, Dios conoce que nosotros tenemos necesidades básicas físicamente, pero también tenemos necesidades básicas espiritualmente. También en la oración de Cristo, el modelo nos enseña que debemos aceptar las cosas. Debemos tener la opción de aceptar las cosas, que Él nos da. Aceptar las cosas que Él nos da. Aceptar las cosas que Él nos está enseñando. La aceptación de las bendiciones de Dios. La aceptación de las bendiciones de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros aceptamos que Dios está en control. Nosotros aceptamos que estamos agradecidos. Nosotros, como dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, dice, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas todas las peticiones delante de Dios, en oración y ruego y con acción de gracia. Pablo nos está enseñando de que nosotros debemos presentar delante de Dios, que aceptamos lo que Él nos da y que nosotros sabemos que Él no nos va a desamparar. Aquí tiene que ver con la acción de gracia, sin duda. Aquí tiene que ver con la alabanza y el agradecimiento a Dios, donde nosotros ofrecemos estas acciones de gracias delante de Dios. Hermanos y hermanas, a veces nosotros pensamos que sabemos orar, pero a veces estamos cortos. A veces ni en la mañana nos levantamos para reconocer la gloria de Dios.
darle la gloria y el honor. En la mañana cuando nos levantamos no reconocemos su supremacía. En la mañana cuando nosotros nos levantamos no reconocemos nuestras necesidades diarias. Y en la mañana cuando nos levantamos a veces no aceptamos que Dios está en control. Y eso es solamente una oración. Daniel nos dice que él oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces ora usted? ¿Cuántas veces ora usted al día? Y yo espero que no sean 3. En realidad no espero ni que sean 4, ni 5. Yo espero que sean más. Orar sin cesar. Orar de acuerdo a lo que Cristo nos ha dado y nos ha enseñado. La oración de San Francisco de Asís está grabada, así como la oración de Cristo, que nos da un ejemplo, nos da un modelo. Y la oración de San Francisco de Asís dice así: oh Señor, hazme un instrumento de paz, que donde hay odio, lleve yo el amor. Donde haya ofensa, lleve yo el perdón. Donde haya discordia, lleve yo la unión. Donde haya duda, lleve yo la fe. Donde haya el error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Que donde haya tinieblas, lleve yo la luz. Oh Maestro, haced de mí que no busque yo ser consolado, sino consolar. De yo ser comprendido, sino comprender. De yo ser amado, sino amar. Porque es dando como se recibe, perdonando cuando uno es perdonado, muriendo cuando hemos de resucitar a la vida eterna. Amén. Este es el modelo de oraciones que nosotros podemos seguir, que nosotros podemos imitar. Como decía, nosotros vamos a hablar de los diferentes pasos y como decía, son 10 los que queremos presentar. Son 10 los que queremos presentar. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias Señor te damos por darnos todo lo que nosotros necesitamos diariamente. El pan, la fortaleza para vencer la tentación y el pecado. Gracias Señor por darnos la oportunidad de aprender más de ti, más de tu palabra. Para esto usarlo en tu reino, usarlo para poder ayudar a aquellos que todavía no te conocen. Ayúdanos, Señor, a vencer el diablo. Y sabemos que las armas más fuertes es la oración. Por eso Cristo la usó constantemente. Por eso los hombres de la fe la usaron constantemente. Ayúdanos, Señor, a aprender y a mejorar en nuestras oraciones. Las oraciones diarias que nosotros hacemos a ti por los diferentes propósitos, por las diferentes necesidades. Y gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que ahora me escuchan y aquellos que me han de escuchar después. Bendíceles en aprender a cómo orar, a cómo mejorar, tanto las oraciones públicas como las oraciones privadas. Y esto solamente lo podemos pedir por tu Hijo Jesucristo, quien nos salvó y quien nos hace puro delante de ti. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, sinceramente, esta es solamente la introducción. Esta es solamente la introducción.
vamos a ver un poco más en cuanto a la oración. Y yo quiero citar oraciones tanto de la Biblia como de personajes que nos dan buenos ejemplos de las oraciones. No quiero despedirme sin antes anunciarles la próxima lección que hemos de hablar y hemos de ver la importancia y las prácticas de la oración. Pero también quiero recordarles que voy a estar allá en México el mes que viene. Dios mediante llegamos el viernes 4 de octubre y vamos a estar en el encuentro iberoamericano y este servidor yo voy a estar hablando el miércoles en la mañana, pero eso va a ser desde el martes hasta el viernes. Así que espero verlos allá. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los acompañe en servirle a Él, en honrarle a Él y en hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Que Dios me los bendiga. Y concluimos con este himno, Loores dad a Cristo el Rey. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley postrados aceptad, de su divino amor la ley postrados aceptad. Vosotros hijos de Israel, residuo de la grey, loores dad a Emmanuel y proclamad el Rey. Loores dad a Emmanuel y proclamad el Rey. Gentiles que por gracia del gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y él os libra, load. Al que de vuestro ajenjo y él os libra,